Buenas tardes a todos, hermanos. Hemos estado estudiando en cuanto a la madurez. El primer tema que vimos fue que la madurez no necesariamente viene por la edad, ¿recuerdan? ¿Qué quiere decir? Estudiamos un ejemplo en el Antiguo Testamento de reyes que a pesar de sus experiencias vividas, a pesar de las dificultades que pasaron, nunca adquirieron madurez, una madurez correcta. Sin embargo, también vimos a un joven rey que ya para los 12 años estaba tomando decisiones sumamente maduras en cuanto al bienestar de su pueblo, en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces, el primer tema, la madurez no necesariamente viene por la edad. Normalmente debería de venir por la edad. Normalmente deberíamos aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos a lo largo de nuestra vida, de nuestras vivencias, y eso nos debería dar una cierta sabiduría y una cierta madurez. Pero tristemente no todos aprenden de las experiencias vividas. Por de ahí que vemos personas con edad avanzada y son sumamente inmaduros, y podemos ver jóvenes que tienen muchísimo más madurez que aquella persona de 60, 70 años quizás, porque nunca quiso madurar. Segundo, vimos también que la madurez se manifiesta en la sabiduría o en la toma de las decisiones. Y para saber tomar decisiones correctas necesitamos ser sabios. Y la sabiduría correcta viene de Dios, según la Escritura. Entonces, viene la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, no la sabiduría de la escuela, no la sabiduría de los hechiceros, no la sabiduría de otros tipos de sabiduría, sino la sabiduría de Dios. El tercer tema que vimos fue la diferencia de lo que la Biblia dice en cuanto a la niñez. Una persona madura espiritualmente debe tener cualidades de un niño, ciertas cualidades de un niño y otras no. Y la conclusión que da la Biblia es ser niños en cuanto a la malicia, pero no en cuanto al modo de pensar. Una persona o un cristiano maduro debe ser como un niño en cuanto a las cosas de la maldad, de la malicia. Debe tener esa inocencia, debe tener esa manera de perdonar como los niños, debe tener ese amor que muestran los niños, pero no en las decisiones. En su pensamiento debe ser maduro, debe ser una manera de pensar correcta. ¿Por qué vimos todos estos temas? Precisamente para no detenernos mucho en este último tema y en este pasaje que vamos a estudiar. La madurez, hermanos, de los cristianos no depende, por lo tanto, de los años que usted lleve siendo cristiano. No necesariamente. Todos esperaríamos que mientras más años lleve de cristiano, más maduro usted fuera. Pero no necesariamente sucede. ¿Usted ha visto los aguacates? ¿Conoce los aguacates que seguramente si Trump pone impuestos van a salir más caros? Cuando usted compra un aguacate que no ha madurado, usted lo envuelve en papel periódico o lo envuelve en papel aluminio para ayudarlo a madurar, para ayudarlo a que madure. Los cristianos somos como ese aguacate. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, verdes, no. Somos como un aguacate. Si usted quiere madurar, debemos de envolvernos con la palabra de Dios. Debemos dejar que la palabra de Dios nos cubra, nos envuelva para ayudarnos a madurar. Si usted no se envuelve en la palabra de Dios, si usted no se mete a estudiar la palabra de Dios, va a ser más difícil de madurar. Vayamos allá a Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acompáñame a la lectura. Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al versículo 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son las cosas más básicas de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tal su situación que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué no llegamos a tener la madurez que Dios desea? La primera cosa que yo veo en este pasaje de por qué no maduramos es porque tenemos una incapacidad de atención, una incapacidad o una falta de deseo de aprender. Hay pocas personas que realmente tienen el deseo de querer aprender. Si usted alguna vez ha dado clases o ha sido maestro, es frustrante querer enseñar a alguien que no desea aprender. Y por más que usted prepare su clase y dé ejemplos lo más claro posible y dé técnicas de la mejor manera de comprenderlo y de aprenderlo, si la persona no le interesa, de nada sirve todo su esfuerzo. Le estaríamos hablando al aire. Es frustrante cuando las personas no tienen la capacidad de atención, la capacidad o el interés de aprender. Y dice el escritor a los hebreos, esta misma incapacidad de atención está en muchos cristianos. Dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. En otras palabras, dice, yo tengo mucho que explicarles. Pero es difícil de explicárselos. Cuando usted está explicando lo básico a alguien, y lo mismo pasa en las escuelas, primero le enseñan a resolver una ecuación sencilla para que usted logre entender cuál es el procedimiento. Y luego van avanzando cada vez más en dificultad de esas ecuaciones, más y más y más y más. Si usted no entendió lo básico, no va a entender lo complicado. Cuando lleguen a la ecuación bien difícil, va a volver, maestro, ¿cómo era? ¿No pusiste atención cuando te expliqué lo básico? Sí, pero ¿cómo? Es que no vas a entender esto que te quiero explicar si no entendiste primero lo básico. Y Pablo dice, es complicado de explicarle, hermano, las cosas espirituales a ustedes cuando ustedes son tardos para oír. Cuando tienen un problema de atención. Cuando no quieren oír de la palabra de Dios. La palabra tardos en griego, hermanos, se puede traducir como la idea de dejar de empujar o de avanzar, o también se puede traducir como se han vuelto perezosos. Lo que Pablo, o el escritor de los hebreos, que se cree que fue el apóstol Pablo, dice, os habéis hecho perezosos para oír. ¡Ay, qué pereza aprender de las cosas de Dios! ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, ya no quiero oír, que es aburrido! Nunca vamos a madurar así. Nunca vamos a crecer. Recuerdo un maestro que tenía, uno en la universidad y uno en la high school, ambos tenían ideas similares. Y nos decían claramente al entrar cuando estaba, yo no voy a estar batallando con niños. Si usted no quiere estar aquí, adelante, sálgase. Yo lo apruebo, no hay ningún problema. Le pongo la mínima calificación aprobatoria. Adelante. Usted es el que va a batallar cuando esté en el mundo en su trabajo. Usted es el que va a batallar más adelante. Yo no tengo tiempo para estar perdiendo mi tiempo con personas que no desean aprender. Dejen de estorbarnos y por favor, sálganse. Y créanmelo, muchos compañeros del salón se salieron. Al fin voy a pasar. Lo que me interesa es pasar la materia, no aprender. Yo me pregunto, imagínese usted ponerse en las manos de un cirujano que se graduó así. Que cuando le estaba enseñando a aquel doctor, mira, así se tiene que cortar con el bisturí. Y pon atención porque si cortas esta vena puedes matar a la persona. Póngame un 7 para pasar, no me interesa. ¿Se pondría usted en las manos de un cirujano así? Que nunca quiso aprender, que nunca quiso crecer en el conocimiento. Ahora sí, como decimos en México, pasó de panzazo. ¿Verdad que no lo haríamos? ¿Por qué en el cristianismo sí, hermanos? Ay, con
que vaya en la mañana, ay, con que vaya una hora, ay, con que vaya. ¿En serio? ¿No se da cuenta que está poniendo en riesgo su salvación? ¿Se ha vuelto acaso, como dice la Escritura, perezoso para oír? Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Aquí el escritor está cambiando la idea de lo que nos dice Santiago. Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pero a veces somos al revés. En vez de ser prontos para oír, somos tardos para oír y muy prontos para hablar. Es al revés la situación. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero hoy estamos al revés, ¿verdad? Nos volvimos perezosos para oír, pero somos muy rápidos para hablar y somos muy rápidos para enojarnos. Así nunca vamos a madurar. Ese es el primer problema a la hora de que las personas maduren espiritualmente, dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por él. ¿Y el oír qué? Pero si le da pereza, ¿cómo va a crecer su fe? Porque la fe viene por él, oír la palabra de Dios, pero usted no quiere oírla. ¿Usted dirá que tiene mucha fe en su vida? No, porque la fe viene por el oír. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si nos hacemos perezosos y dejamos de escuchar la palabra de Dios, nunca vamos a madurar, nuestra fe nunca va a crecer y nunca vamos a ser perfectos para realizar cosas buenas. Según estos tres pasajes que acabamos de leer. Porque la fe viene por el oír. Todo hombre debe ser pronto para oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios que nos puede hacer maduros, perfectos. ¿Cuál es el siguiente error que cometemos para no tener crecimiento? Desde ahí empezamos mal. Si usted viene a la iglesia y no quiere escuchar, y yo sé que ahorita tal vez esté batallando en poner atención, y lo entiendo, porque después de comer da sueño, y no es algo que usted pueda controlar, es algo físico que pasa en su organismo. Cuando usted come, su cuerpo manda más sangre hacia el estómago para digerir los alimentos, por eso empieza su cerebro a ponerse medio con sueño, porque se está ocupando de digerir los alimentos. Entonces entiendo que ahorita me está diciendo que sí. Ahorita está bien positivo usted. A todo lo que le digo me dice que sí, pero no es porque esté poniendo atención, es que se está durmiendo, ¿verdad? Sí, y lo entiendo. Acabamos de comer, pero ponga un poquito de esfuerzo. Ponga un poquito de atención a lo que estamos hablando. Segundo, versículos 12 y 13. La incapacidad de crecer. Si usted no pone atención a la palabra de Dios, no va a tener fe. No va a ser perfecto en cuanto a toda buena obra. No va a ser maduro. Por lo tanto, nunca va a crecer. Dice Hebreos capítulo 5, versículos ahora el 12 y 13. No pierda Hebreos, que es la base de lo que estamos hablando. Versículos 12 y 13. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es maduro, niño. Mire a sus niños. A muchos de ustedes les he dicho, hermano, le voy a grabar el sermón para cuando quiera dormir a sus niños se lo ponga en su casa. Porque los niños empiezan a predicar y se duermen. Son inexpertos en la palabra de Dios.
No logran comprender la palabra de Dios. Ellos necesitan la leche espiritual. Al dejar de escuchar la palabra, hermanos, se detiene el crecimiento espiritual, la madurez espiritual y también la fe. No importa cuánto tiempo usted pase sentado en esa silla aquí en la iglesia, si usted se volvió perezoso para oír o no le interesa oír de las cosas de Dios, su fe nunca va a crecer y nunca va a madurar. Es lo que está diciendo el pasaje. De acuerdo al tiempo ya deberíamos ser maestros, dice el escritor. Me pongo a pensar, ¿cuántos años se requieren para que usted reciba el título de ingeniero, de doctor, de licenciado? Muchas carreras son 4 o 5 años. 4 o 5 años. ¿Cuántos de aquí tenemos más de 5 años de ser cristianos? ¿Levanta su mano? Ya deberíamos ser maestros. Ahora, inclusive aunque no fuéramos a la universidad, hay personas, por ejemplo, en México que les dicen los maestros o los maestros, ¿verdad? Porque no fueron a la escuela, pero tanto han practicado lo que ellos hacen, que se volvieron maestros en lo que hacen. Sea construcción, sea carpintería, sea no sé lo que hagan, el trabajo que desarrollen, pero lo han hecho tanto y han aceptado el consejo y la enseñanza de tantas personas que ellos son unos expertos en lo que hacen. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Como cristianos? ¿Ya somos expertos? ¿Ya somos maestros? Dice el apóstol Pablo, ya deberían de ser maestros. ¿Después de qué? De tanto tiempo. Si tenemos más de 5 años como cristianos, ya usted debería recibir su título de licenciado en Biblia. Hablando simbólicamente. 5 años. Y estoy seguro que si usted tomara todas las clases que yo le he dado, al menos yo, porque han tenido otros maestros, hermanos, una vez me tocó pasar todo eso y tenerlo mejor en la computadora, porque ya tenía cajas de hojas de todos los temas que he hablado con ustedes. Y ya no podía tenerlos ahí en la casa, mejor nomás digitalmente, que no me ocupa espacio más que en la laptop. Pero si los empecé a guardar en hojas, y eran un montón. ¡Enorme! Ya deberíamos ser maestros en Biblia. Pero el problema es que nos hemos hecho tardos para oír, perezosos para oír. No ponemos mucha atención a las cosas de Dios. Estamos desnutridos. Ahora, ponga atención a lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ustedes están tan mal en esto que tienen necesidad de que les enseñen las cosas más básicas otra vez. Y tiene necesidad de leche. Ahora, no malinterprete al escritor de los Hebreos. La leche es un alimento. Pero la pregunta sería, si yo le preguntara a cada uno de mis hermanos, ¿usted puede vivir con un vaso de leche al día? ¿O en cada comida tomar leche? ¿Crecería bien fuerte y sano? He visto a niños que cuando la mamá les da pecho de bebé, empieza a darles pecho y el niño crece, hasta lo recomiendan los doctores para que crezca el niño fuerte, con defensas, y el niño empieza a crecer. Y yo recuerdo en México, había niños ya de 5 años, y todavía iban con su mamá, ¿verdad? Quiero comer, el niñote, ¿verdad? Y hasta la señora, ya no deje de darle pecho, ya dele de comer, mire, ya tiene 5 años, ¿cómo le va a estar dando al niñote ese? 5 años. Y ya decíamos, él ya no necesita la leche, él necesita alimento sólido. Ahora, no es que la leche sea mala, pero ya tuvo su función, ahora necesita crecer. Y muchos hasta nos daba risa, ¿verdad? Ver a un niño grandotote ahí con su mamá queriendo, todavía comportándose como un bebé, queriendo la leche. Hermanos, si mi esposa me diera de desayunar, comer y cenar leche, yo ponía el grito en el cielo. No me llenaría. ¿O usted se llenaría con pura leche? Es más, estoy seguro que al tercer día usted diría, ya no quiero más leche. Dame otra cosa, pero ya no quiero leche. Dame un huevo, dame frijoles, dame tortillas, no sé, pero ya no quiero leche, ya. Hasta acá estoy cansado. Bueno, los cristianos maduros deberíamos de ser así, hermano. Ya, eso del evangelio ya me lo sé, dime más. No me lleno. Algo más sustancioso.
algo más profundo. Pero dice el apóstol Pablo, ¿pero cómo se los explico? Si ni siquiera han crecido. Pero ¿cómo voy a esos temas si no me van a entender? Tienen necesidad todavía de leche, porque son niños. Y ahora, no malinterprete, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice que los cristianos o las personas cuando venimos al cristianismo, tenemos que ser como ese bebé, desear la leche espiritual. Todo el tiempo, quiero. Pero una vez que ya maduró, ahora al alimento sólido. Deja el biberón. Yo no me imagino a mi hermano Carlos o a mi hermano Jesús con un biberón ahorita aquí comiendo con nosotros. O yo mismo, con un chupón. ¿Usted se imagina a cada uno de nosotros, varones, así, con un biberón o con un chupón? ¿Por qué vamos a decir? Eso es de los niños. Me veo mal con un biberón. No estoy para biberón. Ya tengo necesidad de alimento sólido. Los niños son los que quieren la leche y es un buen alimento para ellos para crecer, pero les va a ayudar a crecer y después tienen que brincar a la papilla y después al alimento sólido. Dice 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos. Note, no está hablando de niños grandes. ¿Niños qué? Recién nacidos. La leche espiritual no adulterada para que por ella ¿qué? Crezcas y dejes de necesitarla. Madures y dejes ya la leche espiritual y venga el alimento sólido a tu vida y puedas ser maestro en las cosas de Dios, un experto en las cosas de Dios. ¿Por qué no crecemos? Porque hay incapacidad de atención, no nos interesa aprender. Número 2, dicen aquí en Hebreos, porque tenemos incapacidad de alimentación o de crecimiento. Queremos estar todavía con cosas que ya no son necesarias para nosotros. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Versículo 14. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo nos damos cuenta de un hermano inmaduro? Que a pesar de 20, 30 años en la iglesia sigue siendo inmaduro espiritualmente por sus preguntas, por su manera de comentar, por su manera de hablar, por su manera de comportarse. ¿Nos damos cuenta? Es increíble ver preguntas de hermanos diciendo, hermano, entonces ir con un brujo si es pecado. No sé, dígame usted qué cree. ¿Cuántos años tiene de cristiano? 20. ¿Y todavía me pregunta eso? ¿La idolatría no es pecado? No sé, dígame usted qué cree. ¿Cuántos años tiene de cristiano? Hermano, ¿la cena del Señor será el domingo? No sé. Dígame usted qué cree. ¿El día del Señor será el domingo? No sé, dígame usted qué cree. ¿Cuántos años tiene de cristiano? ¿Necesitamos todavía la leche espiritual? ¿No tenemos nuestros sentidos ejercitados? El alimento sólido, dice el versículo 14, no es para los recién nacidos, dice Pedro, para los recién nacidos es la leche espiritual, lo básico. Pero cuando ya creces, necesitas el alimento sólido, porque ya has madurado. ¿Cómo sabemos cuando maduramos? Dice, son aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos, ¿cuáles son nuestros sentidos? Vista, olfato, gusto, tacto. Los tenemos bien ejercitados. Y tan ejercitados los tenemos que vemos dónde hay pecado y sabemos qué es pecado y qué no. Olemos las cosas cuando traen pecado detrás. No es decir, esto me huele mal. No es que le dé olor, pero quiere decir que notó que hay algo escondido detrás. ¿Cómo lo supo? Porque usted ya es maduro. Porque usted sabe distinguir entre esas cosas que se quiere ocultar, aquel error. Tenemos nuestros ojos ejercitados, nuestro olfato ejercitado, nuestras emociones ejercitadas, nuestra manera de pensar ejercitada. Podemos decir, esto me huele mal. O podemos mirar, eso que se está haciendo no es correcto.
lo descubrimos, lo analizamos, lo desmenuzamos y llegamos a una conclusión: esto está bien, esto está mal. Esa es una persona madura que Dios quiere. Esa es la persona que ha dejado la leche espiritual y ahora está comiendo el alimento sólido y ahora puede discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no le cuentan, ya no le dicen: una no es ninguna, apenas dos para que sean una. La Biblia condena la borrachera, no el tomar. ¿Y tú cómo sabes cuando estás borracho? Porque si usted le pregunta a una persona borracha: ¿estás borracha? ¿Qué le dice? No. ¿A ver si? Yo puedo manejar, es más, manejo mejor cuando ando con unas copas arriba. Él nunca va a aceptar que está borracho. Tenemos los sentidos ejercitados. Todo está ejercitado para saber qué es bueno y qué es malo. Esta es una persona madura. Isaías capítulo 7, versículo 16 en el Antiguo Testamento hace la comparación Dios y dice: esto es lo que no deben de imitar de los niños. Su manera de pensar. Deben de tener los sentidos ejercitados, saber descubrir por ustedes mismos esto es bueno y es malo. Mi tarea, hermanos, en todo este tiempo que he tenido con ustedes siempre ha sido esa: ayudarla a usted a pensar y a darle las herramientas para que usted pueda decidir ante situaciones si esa decisión que usted va a tomar le agrada a Dios o no le agrada. Sin necesidad que yo esté ahí diciéndole si hazlo o no lo hagas. Imagínese aquel especialista o aquel trabajador que fue entrenado en la electricidad o en la soldadura o en la medicina. Ya fue a la escuela, ya pasó los exámenes, se graduó y ahora está llevando a cabo una cirugía. ¿Y ahora qué hago? A ver, márcale a mi doctor, a él que me dio clases, a ver si me contesta, a ver si corto o no corto. ¿Qué le va a decir si le contesta al doctor que le dio clases? Oye, pues no te enseñé. Ahora es tu responsabilidad. Tú deberías de saber qué hacer. Tú deberías de ser maduro para lo que estás realizando. Debías tener todo el conocimiento necesario. ¿Por qué me hablas? Y a veces, hermanos, como cristianos somos lo mismo. ¿Qué le digo? Háblale al hermano, a ver qué me dice. Ahora no estoy diciendo que no me hable, con todo gusto le ayudo. Pero deberíamos ya de crecer, ir madurando y poder nosotros llegar y poder explicar, grabarnos, tener ese conocimiento ejercitado. Isaías 7:16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo qué, ese es el problema. Por eso dice en Hebreos: son como niños. ¿Por qué son como niños? Porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No tienen los sentidos ejercitados. Los niños no saben qué les conviene y qué no. Ellos actúan por el momento. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 24. Una persona madura dice: hay de lo que lo malo dicen y a lo bueno. ¿Esa es una persona madura? No. La persona madura le dice: a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Porque tiene sus sentidos ejercitados, porque es madura. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, cuando la Biblia dice ay, es pobrecito de ellos. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 23. Los que justifican el pecado o al impío mediante cohecho, mediante, ¿cómo le decimos en México? Corrupción, ¿verdad? Soborno, mediante cohecho, y al justo le quitan su derecho. Versículo 24. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo. ¿Por qué? Porque nunca crecieron, porque fueron maduros, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron. No me interesa saber, no me interesa conocer la palabra del Santo de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? A todos esos inmaduros que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, son inmaduros, y no porque no pueden madurar, sino porque no les interesa madurar.
se hicieron tardos para oír, desecharon el conocimiento, se vanagloriaron en sus propios pensamientos. Y dice la última parte del último versículo: su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon, tiraron la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Cuando las personas crecen y maduran espiritualmente, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, podemos descubrir muchas cosas que están bien y que están mal, porque tenemos el conocimiento y los sentidos ejercitados. Tanto así que podemos descubrir, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando un lobo está vestido de oveja. Así, por más que quieran engañarlo e encubrirlo y aparentar otra cosa, como usted tiene la madurez y los sentidos ejercitados, no lo van a engañar fácilmente. Usted le va a decir: a ver, haz como hacen las ovejas. A ver, ¿por qué no comes lo que están comiendo las demás ovejas? Y va a empezar a cuestionar, y va a empezar a indagar. No se va a dejar llevar por las apariencias. Usted va a ir más allá de las apariencias porque tiene madurez espiritual, porque tiene los sentidos ejercitados. Va a escuchar: este no hace como las ovejas, este gruñe. Las ovejas no gruñen. Imagínese un lobo vestido de oveja. ¿Cuándo ha visto usted una oveja diciendo Solo que fuera una oveja bilingüe, ¿verdad? Pero es raro. Las ovejas no hacen así. Las ovejas no actúan así. Algo está mal aquí. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidura de oveja, pero por dentro no son ovejas, son lobos rapaces. Versículo 16. ¿Cómo vamos a saber identificarlos si no tenemos las armas para identificarlos? Si no hemos crecido espiritualmente, si no tenemos los sentidos ejercitados, si no sabemos escuchar, si no sabemos ver, si no sabemos analizar. ¿Cómo? Mire, cuando uno no tiene el entrenamiento adecuado, es difícil. Vemos a alguien con entrenamiento hacer algo en su trabajo y lo hace ver tan fácil que si no, está bien fácil, yo también lo puedo hacer. Pero nosotros no hemos sido entrenados. Y cuando te dicen: a ver, hazlo tú, se miraba fácil. Pero aquí la persona estaba tan entrenada y era tan diestro y era tan hábil en lo que hacía que lo hacía ver hasta fácil. Es más, usted ve a los jugadores o a los deportistas y dice: mira Messi, cómo hizo bien fácil, echó el gol. Ajá, hazlo tú. Lo hizo ver fácil, pero hacerlo es diferente. Él lo puede hacer porque se ha ejercitado para ello. Nosotros no lo vamos a poder lograr. Es más, a lo mejor ni correr yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he sido ejercitado para ello. Dice: ¿cómo vamos a identificarlo? Una vez que tienes tus sentidos ejercitados, vas a examinar aquella oveja que aparece como oveja, se mira como oveja, pero hay algo raro en ella. Y dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por sus qué? Frutos. Por sus acciones lo vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Cuando usted tiene los sentidos ejercitados, no es muy fácil que lo engañe. No es muy fácil que lo engañe. Y Dios quiere que tengamos esa madurez. ¿Por qué no maduramos? Dice aquí el escritor de los Hebreos: porque tenemos incapacidad de atención. No nos interesa oír la palabra de Dios. Porque tenemos incapacidad de crecimiento y de alimento sólido. ¿Por qué más? Porque no hemos madurado. Si no comimos el alimento sólido, no vamos a madurar. Si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a madurar. Y nunca vamos a tener los sentidos ejercitados en el discernimiento, en saber diferenciar: esto es bueno, esto es malo, esto lo hago, esto no lo hago. Porque no hemos sido entrenados para ello. Y vamos a andarle llamando a las cosas malas buenas, y a las cosas buenas le vamos a llamar malas. Tanto así que se lleva al grado de decirle madres a los hijos, por ejemplo: no se deje, denle una patada a su maestra si le dice esto. ¿Eso es bueno? Pero hay madres que enseñan a sus hijos y se los aplauden y le dicen: eso, mi hijo, no se deje, así debe de crecer. Y ella le llama bueno, porque
qué le llaman bueno a lo malo? Porque no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros, hermanos, no nos debemos de conformar, dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se conforme en la situación en la que está usted ahorita. No se conforme. No se conforme con venirse a sentar nada más. Ponga atención, ponga en práctica lo que aprende. Esfuércese, pida más, quiero más. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No se conformen como está, sino que transfórmese, cambie de forma. Transfórmese por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ejercítese, aprenda, indague, pregunte, para que su entendimiento vaya creciendo, para que se vaya transformando, para que compruebe y pueda tener las bases para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y pueda distinguir obviamente también lo malo. Si usted, termino con esto, frase, si usted depende de lo que el mundo diga y no tiene su propia opinión, usted está en problemas. Decían en México que antes el presidente preguntaba a sus seguidores del gabinete, le preguntaba al presidente de México a sus seguidores del gabinete, ¿qué horas son? Y le respondía al del gabinete, las que usted guste, señor presidente, las que usted diga que sea. No tenían su propia opinión, querían quedar bien con el otro. Lo que usted diga, yo estoy de acuerdo con usted. Oye, pero ¿tú qué piensas? No, que usted diga, yo estoy de acuerdo con usted. Pero dime, ¿qué piensas tú? No, que usted quiera, está bien, yo no tengo problema. A veces así somos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa usted de ciertas cosas que está viviendo la humanidad allá afuera? ¿Cuál es su postura? En base a su conocimiento, ¿cuál es su conclusión? ¿Es bueno o es malo? Si llegan con usted y le dicen el matrimonio entre personas del mismo sexo es bueno, usted le va a decir, pues ¿qué dice la mayoría? ¿No tenía la mayoría también? No, ¿cuál es su postura? ¿Sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es su postura? Si usted todavía sigue pensando en lo que diga la gente, pues está mal. Si fuera el siguiente similar, pues es que todo el mundo lo hace. Usted no ha sido maduro. Es la misma actitud de un niño chiquito. ¿Recuerda a sus hijos cuando venían con usted y le pedían un permiso? Papá, ¿me dejas ir al río o al arroyo a bañarme con mi amigo Juanito o Pedrito? Y usted decía, no, porque el arroyo va crecido y es peligroso ir. ¿Y qué decía él? Pero los papás de todos los demás, mis amigos, los dejaron ir. ¿Por qué tú no me dejas? ¿Todos los demás lo hacen? ¿No le decían así? ¿Por qué tú no me dejas? Ah, es que aquellos niños no son mis hijos, tú sí eres mi hijo y a mí se me preocupa tu bienestar. Pero esa es la actitud del niño y a veces actuamos así como cristianos. Hermano, pero todo el mundo lo hace, igual que un niño. Cuando nuestro Padre Celestial nos está diciendo eso es malo de hacer, no lo hagas. Y te lo digo por tu bien, porque me importas, porque eres mi hijo. Y seguimos diciendo, Padre, pero todos lo hacen. Todos toman, todos fuman, ahora hasta la marihuana es legal, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Todos se tatúan, todos traen piercings, todos tienen muchas novias, todos, Padre, ¿por qué tú no me dejas? Si a ellos se les permite, ¿y qué nos va a decir nuestro Padre Celestial? Es que tú eres mi hijo. Y yo lo digo por tu bienestar, porque me interesas tú. Si los demás quieren andar perdidos, es asunto de ellos. Tú ocúpate en hacer lo que yo te digo. Si todavía usted tiene en su mente, es que todo el mundo lo hace, usted sigue siendo una persona inmadura. Sigue siendo un niño espiritual. Sigue necesitando la leche y no el alimento sólido. Terminamos leyendo nuevamente Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicarles. Y es difícil por esta razón, porque se han hecho perezosos para aprender de las cosas de Dios, tardos para oír. Ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo que llevan como cristianos.
Tiene necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son las cosas más básicas otra vez de la palabra de Dios. ¿Ya habéis llegado a ser tal esa necesidad? Que tiene necesidad, ya no digo alimento sólido, ya no digo ni siquiera papilla, leche como los recién nacidos. Leche. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque sigue siendo un niño, no ha madurado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, lo cual quiere decir que lleva un proceso. Para los que por el uso o por la ejercitación de esta palabra de Dios tienen sus sentidos bien abiertos, bien despiertos, bien ejercitados, sabiendo distinguir esto es bueno y esto es malo. Y yo le hago una pregunta, y váyase con esa pregunta a su casa, no me la responda. ¿Usted cree que dejar de asistir los domingos en el Día del Señor es bueno o es malo? Según su crecimiento espiritual, dé la respuesta. Y sabrá si usted ha madurado o no. Vamos a estar de pie mientras tenemos una invitación que nuestra hermana tiene preparada.